tontos sois! No hacéis más que llegar y ya estáis con el ordenador. Sí, solo sabéis jugar con las máquinas. ¿Queréis saber una cosa? Sí, solo una cosa. Si queréis guardar el secreto, guardadlo. ¿A mí qué? ¡Estupendo! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ay! Pero si solo es un lagarto. ¿Para qué veis esas cosas tan raras? Es un lagarto muy original, el lagarto con gorguera. Corre erguido sobre sus patas traseras, desplegando una membrana que tiene alrededor del cuello en forma de gola. Pues estamos intentando buscar unos lagartos más divertidos que ese, ¿verdad, Oscar? Si es eso, yo conozco uno al que se le considera como un fósil viviente. Sabio, cuéntanos cómo es. ¿Y cómo se llama ese lagarto? Se llama tuatara. ¿Tuatara, un lagarto? ¿No os parece un nombre muy raro? A mí eso de tuatara me suena a guasa. No se diferencia mucho de los demás. Actualmente esta especie solo se encuentra en las costas de las islas neozelandesas. Se trata de un reptil primitivo que ha logrado sobrevivir desde la era de los dinosaurios. Ahora que lo dices, es cierto que tiene cara de dinosaurio. ¡Qué miedo! La palabra dinosaurio viene del griego y quiere decir lagarto terrible. ¿Sí? No lo sabíamos. Oscar, me parece que los dinosaurios son mucho más interesantes que los lagartos. Es verdad, es una pena que ya no vivan en nuestro tiempo. Pues yo creo que aún tiene que quedar alguno vivo por alguna parte. ¡Qué tontería! Es imposible que quede algún dinosaurio vivo. ¿Estás segura de que han desaparecido totalmente? Así es, María. Esos bichos se extinguieron hace mucho tiempo. Ya. ¿Y sabes por qué? Pues verás. La verdad es que tengo que confesar que tampoco lo sé. Tranquilos, vamos a preguntárselo a Mim. ¡Hola, amiguitos! ¿Queréis saber por qué motivo se extinguieron los dinosaurios, verdad? Para saber eso, primero es necesario que tengáis una idea de cómo y cuándo vivieron esos animales. Pues ahora mismo os lo voy a contar. ¡Adelante! ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Los dinosaurios son unos reptiles que vivieron en la era del Mesozoico, que duró desde hace 230 millones de años hasta hace 65 millones de años. La época de apogeo de los dinosaurios abarca desde la segunda mitad del periodo Jurásico hasta el periodo Cretáceo. Pero se extinguieron de repente hace 65 millones de años, ¿verdad? ¿Cuántos años? ¿Millones? ¿Después de tanto tiempo, cómo se saben esas cosas? Pues analizando los fósiles que han quedado. Se analizan detalladamente las rocas y los fósiles encontrados entre los estratos antiguos. De esa forma se puede averiguar en qué época vivieron los dinosaurios y cómo era la Tierra en ese periodo. Pero los fósiles de los huesos aparecen diseminados por el terreno. ¿Cómo es posible llegar a saber el aspecto que tenían? Reconstruyendo el esqueleto del dinosaurio con los fósiles encontrados. Como también a veces se han encontrado fósiles de la piel y de las huellas de las patas, conjuntando estos datos, no ha sido muy difícil imaginar con bastante exactitud qué aspecto tenían. Lo difícil debió ser averiguar el color y las rayas de la piel, ¿eh? A lo mejor hubo dinosaurios con dibujos de flores en la piel. Bueno, como nadie ha visto a los dinosaurios, no se puede asegurar nada definitivo. Pero no creo que tuviesen esos dibujos. La verdad es que existen muchas teorías diferentes sobre el tipo de vida de estos animales. En efecto, algunos especialistas mantienen la teoría de que una variedad de dinosaurios llamados brontosaurios vivían en el agua y otros sostienen que vivían en la tierra. Fijaos, este es un esqueleto de brontosaurio. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Su longitud era de unos 20 a 25 metros aproximadamente. Y se calcula que pesaba entre 30 y 35 toneladas. Pero si era tan pesado, seguro que no podía caminar con facilidad. Por eso algunos especialistas opinan que vivía casi siempre en el agua, como el hipopótamo. Porque así su peso disminuía por la fuerza de flotación y le era más fácil desplazarse. La prueba que aportan es que la mayoría de los fósiles de las huellas que se han encontrado son de las patas delanteras. ¿Caminaban como los equilibristas en el circo? Se cree que caminaba así dentro del agua como si estuviera nadando. Además, si nos fijamos bien en su cráneo, ¿veis? Las fosas nasales se encuentran situadas muy arriba. Una adaptación para respirar sumergido en el agua como lo hacen el cocodrilo y el hipopótamo. Es verdad. Y su cuerpo estaba perfectamente adaptado para vivir dentro del agua. ¿Y la teoría de los que dicen que vivía en la tierra?
Los fósiles de las huellas de sus patas encontrados en otros lugares demuestran que también andaban con las patas delanteras y traseras. Caminaban en grupos de más de 20. Se han encontrado huellas de patas de brontosaurios que huían de los dinosaurios carnívoros. Los partidarios de esta teoría afirman que un estudio detenido del esqueleto lo demuestra. Según ellos, los huesos de las patas eran lo suficientemente robustos como para poder caminar sosteniendo el peso de 30 toneladas. A su vez, los huesos del cuello y de la cola eran ligeros pero fuertes, lo cual demuestra que los podría mover fácilmente. ¡Caray! Cualquiera sabe cuál es la correcta. A mí me parece que las dos teorías son aceptables. ¿Y cuál es la correcta, Mim? Pues de momento no se puede afirmar si una u otra, porque las dos tienen buenas razones a su favor. ¿Pero no os parece que las dos teorías son demasiado diferentes? ¿Diferentes en qué sentido? Unos dicen que el brontosaurio pesaba tanto que tenía que vivir en el agua, y otros que vivía en la tierra y que podía moverse fácilmente. Sí, tienes mucha razón, Oscar. ¿Y cómo es posible llegar a formular dos opiniones tan opuestas? Muy bien, habéis hecho una buena observación. Pues existe una razón muy importante. Razón que nos conduce directamente a resolver el misterio de la extinción de los dinosaurios. Retrocederemos hasta la época de los dinosaurios y allí os lo explico. ¡Bien! ¡Vamos al mundo de los dinosaurios! ¡Adelante! No sé vosotros, pero yo tengo un calor increíble. Sí, es verdad. Es que en el Mesozoico el clima en toda la Tierra era más o menos como el que tienen ahora en las zonas ecuatoriales. ¿No había 4 estaciones? Era el mismo todo el año. A lo mejor el hecho de que los dinosaurios crecieran tanto se debiera precisamente a este clima. ¿Qué bichos son esos, Mim? Son pterodáctilos, una especie de parientes lejanos de los dinosaurios. Vaya chasco, estos bichos son muy pequeños. Yo los que quiero ver son los grandes. ¡Tranquilizaos! No tenéis por qué tener miedo. Este dinosaurio es herbívoro. Es verdad, parece muy dócil. ¿Alguno de vosotros se atreve a echar una carrera con este dinosaurio? ¡Ánimo, Oscar! ¡Tienes que ganar! Sí, no os preocupéis, ganaré. ¡Todos a sus puestos! ¿Listos? ¡Ya! Este bicho es muy lento. ¡Vamos, Dino! ¡Ánimo, ánimo! Oye, los dinosaurios son lentísimos. Según la teoría expuesta por el doctor inglés Alexander, los dinosaurios más lentos andaban a una velocidad de 1 metro por segundo. O sea, para recorrer 100 metros tardaban 1 minuto y 40 segundos. De modo que tú que recorres los 100 metros en 16 segundos eres más rápido que ellos. Los dinosaurios carnívoros, que son más rápidos, tardan unos 30 segundos en correr los 100 metros. Y entonces, aunque me persiga un dinosaurio, no tengo nada que temer. Yo no estaría tan seguro. El doctor Baker de los Estados Unidos afirma que algunos corrían hasta 50 kilómetros a la hora. ¿Cómo? ¿50 kilómetros a la hora? ¡Ay, madre! Si no me equivoco, tenemos uno de esos a nuestras espaldas. ¡Y corre, Min, que este sí que es carnívoro! ¡Corre, que se nos merienda! ¡Ay, Min, corre! ¡Haz algo rápido, por favor! ¡Corre! ¿Cómo eran los dinosaurios? ¿Lentos o rápidos? La contestación correcta es que depende si eran animales de sangre fría, como el lagarto y la tortuga, o de sangre caliente, como las aves y los mamíferos. Si pertenecían al primer grupo, seguro que se moverían lentamente, como si arrastraran sus gigantescos cuerpos. Mientras que si eran de sangre caliente y podían mantener por sí mismos la temperatura del cuerpo, serían capaces de moverse rápidamente, como los elefantes y los rinocerontes. Así que el tipo de alimentación y el comportamiento de los dinosaurios varía totalmente según los clasifiquemos. Sí, es verdad. Y eso influirá mucho a la hora de saber la razón por la cual se extinguieron los dinosaurios. Tienes mucha razón. ¡Anda! ¡Mirad lo que están haciendo! ¡Son ladrones! ¡Están robando los huevos de ese nido de dinosaurios! Se ha ido, ¿eh? ¡Ay, va! ¡Qué huevos más grandes! A ver. ¡Caray, cómo pesa! ¿A qué tipo de dinosaurio pertenecerán estos huevos? ¡Son el triceratopo! No queremos robarte los huevos. Precisamente hemos impedido que se los llevaran del nido. Oscar, ¿no comprendes que no puedes tenderte? ¡Ya va! ¡Corre!
¡Toma! Entonces tú, Min, por favor. Siempre me pasa igual. No sé cómo se las arreglan estos mocosos, pero en cuanto hay un asunto complicado, tengo que solucionarlo yo. Lo siento, chicos. Es que me asusté tanto que no me di cuenta de que llevaba el huevo. ¡Qué mentirosa! Lo que ocurrió es que pensaste en hacerte una tortilla hermosísima. ¡Qué gracioso! ¿Cómo iba a pensar en hacerme una tortilla con ese huevo? A lo mejor estaba buena. Bueno, amiguitos, ahora os voy a explicar los distintos tipos de dinosaurios que han existido. Los dinosaurios se clasifican en dos grupos según la constitución de los huesos de la cadera. Cuando la pelvis se parece a la de los lagartos, pertenecen al género saurópodos, y cuando la tienen como los pájaros, al ornitópodos. Cada uno de estos grupos se divide a su vez en otros que fueron evolucionando poco a poco. Los dinosaurios reinaron en la Tierra durante más de 100 millones de años. Primero tenemos el tiranosaurio, que era carnívoro y andaba erguido sobre las dos patas traseras. Este tipo de dinosaurio era el más feroz y peligroso de todos. Este es el brontosaurio y era el más grande de todos. ¡Es una manada de carnívoros! ¡No os asustéis! No son tiranosaurios, aunque lo parezcan. Estos son iguanodontes, son herbívoros y muy dóciles. Fijaos en la espalda de ese otro. Eso les sirve para protegerse de los dinosaurios carnívoros. Aunque su aspecto es terrible, el estegosauro también es herbívoro y muy tranquilo. Este dinosaurio parece que tiene una armadura. Su espalda está recubierta por un caparazón que recuerda a la armadura de un guerrero. Le sirve para protegerse de sus enemigos. También es herbívoro y muy dócil. ¡Ah! ¡Es el triceratopo de antes! ¡Seguro que nos perseguirá otra vez! Tranquilos, chicos. Como ya os dije, el triceratopo es herbívoro. Si antes nos persiguió fue por recuperar el huevo. Los dinosaurios herbívoros también luchaban cuando sentían cualquier amenaza contra su especie. Sí, eso es muy natural. Tenían que luchar para garantizar la supervivencia de la especie. Ellos, como todos los animales, lucharían ferozmente para proteger a sus criaturas. Si observamos a los dinosaurios herbívoros, podemos apreciar claramente su evolución. Sus cuerpos se hacen más grandes y les crecen pinchos. Esto es para protegerse de los carnívoros. Y como es natural, los carnívoros también fueron evolucionando y haciéndose más fuertes, para así poder vencer a los herbívoros que cada vez se defendían mejor. La eterna lucha por la supervivencia. Pero yo creo que los carnívoros tenían más ventaja. Sin embargo, se mantenía un equilibrio porque a pesar de todas las ventajas de los carnívoros, los herbívoros eran mucho más numerosos. Por esa razón, los dinosaurios poblaron la Tierra durante 100 millones de años, ¿verdad? Así es, y ya sabéis que solo han pasado unos 4 millones de años desde que aparecieron los primeros antepasados del hombre. De modo que ya podéis imaginaros cómo se multiplicaron los dinosaurios hasta entonces. A mí me da mucha pena que se extinguieran todos. A mí también me hubiera gustado que sobrevivieran algunos especímenes. Los dinosaurios no fueron los únicos que se extinguieron. También desaparecieron los pterodáctilos, parientes de los dinosaurios, los diplodocos e ictosauros, que vivían en el mar, los amonites y muchos tipos de plancton. Todos estos animales desaparecieron totalmente al finalizar el Mesozoico. Pero bueno, ¿por qué razón desaparecieron? Bueno, ahora ha llegado el momento de aclarar el enigma de su extinción. ¡Por fin lo sabremos! ¡Adelante! Existen algunas teorías que buscan su causa en el universo. Según una de estas teorías, explotó una supernova muy cerca de nuestro sistema solar y debido a ello, unos potentes rayos radioactivos llovieron sobre la Tierra. Según otra, el campo magnético terrestre se puso de repente a cero y la Tierra quedó expuesta a los rayos radioactivos procedentes del Sol. El científico que expuso esta teoría también dijo que el mismo fenómeno ocurrirá exactamente igual dentro de 3000 años. ¿Cómo? Pero entonces la humanidad desaparecerá totalmente. Pues es posible que suceda. Otros creen que se aproximó demasiado un planeta a la Tierra y que por eso cayeron gran cantidad de meteoritos. Ya, y murieron aplastados por los meteoritos. Aún aceptando eso, no es posible que murieran todos los dinosaurios por esa causa. Claro, seguro que hubo algunos que se libraron. ¡Maravilloso! No, Oscar, no es que los meteoritos golpearan a los dinosaurios. Sino que cayó un gigantesco meteorito
meteorito de 10 kilómetros de diámetro y que la arena y la tierra que levantó con su impacto se dispersó por el aire y originó una nube de polvo. Este polvo cubrió la tierra completamente, impidiendo que llegaran los rayos del sol. Debido a ello, las plantas dejaron de desarrollarse. Consecuentemente, y por causa del frío y del hambre, los dinosaurios se extinguieron totalmente. Existen otras teorías que atribuyen la extinción a los efectos del clima. Hace 65 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios, los volcanes estaban en plena actividad debido al desplazamiento de los continentes. El continente índico, que se estaba desplazando hacia el continente asiático, explotó cerca del Ecuador. La gran cantidad de ceniza volcánica expulsada flotó durante mucho tiempo en la atmósfera, interrumpiendo el paso de los rayos del sol. La influencia de esta ceniza volcánica se cree que duró de 100 a 200 años. Sí. Cualquiera de esas teorías que nos has contado puede explicar la extinción de los dinosaurios. ¿Verdad que sí? Aunque, si analizamos cada una de estas teorías, veremos que todavía están muy lejos de explicar el enigma. ¿Cómo que no lo explican? Unas calamidades tan enormes no solo hubieran aniquilado a los dinosaurios, también a todos los animales que vivían en la Tierra. Es verdad, porque los mamíferos sobrevivieron. Claro, si no, no estaríamos nosotros aquí. Exacto. ¿Comprendéis ahora por qué sigue siendo un misterio cómo se extinguieron los dinosaurios mientras otros animales sobrevivieron? ¡Es cierto! A finales del periodo Mesozoico está comprobado que hubo un gran cambio climatológico y las temperaturas bajaron terriblemente. ¿Y sobrevivieron otros animales además de los mamíferos? Sí, muchos. Entre los reptiles lograron sobrevivir la tortuga, el lagarto, la serpiente y el tuátara, y algunos otros. También muchísimas aves. E infinidad de insectos como la libélula, el saltamontes y la cucaracha pudieron sobrevivir. Luego entonces algunos pudieron superar el cambio climatológico mientras que otros no pudieron superarlo y se extinguieron. La cuestión es saber por qué unos se salvaron y otros no. Puede que los que no se salvaron eran tontos y lentos. También existe esa teoría. Es cierto que el cerebro de un dinosaurio era demasiado pequeño en proporción a su cuerpo, pero su médula espinal estaba muy desarrollada en los hombros y en las caderas. Por tanto, el trabajo del cerebro se repartía. Gracias a este mecanismo es posible que se movieran con bastante agilidad, pero si aceptamos que su sangre era fría, sus movimientos serían muy lentos y pesados. Aunque es difícil concebir que pudieran reinar durante más de 100 millones de años siendo lentos y torpes. Eso quiere decir que los dinosaurios eran de sangre caliente. Hoy esa es la teoría más aceptada. Pero si hubieran tenido la sangre caliente se habrían adaptado bastante fácilmente al frío. Por eso yo no creo que el frío fuera la causa de su exterminio. Así es, pero vamos a estudiar el tema con otro planteamiento, como por ejemplo, ¿por qué otras especies lograron sobrevivir? Los mamíferos, que eran de sangre caliente y tenían protegido el cuerpo con un pelo espeso, resistían el frío y además hay que tener en cuenta que como los tamaños de estos animales eran mucho menores, podían sobrevivir aun escaseando los alimentos. Las aves, que eran de sangre caliente y que cubrían su cuerpo con abundantes plumas, también lo lograron. El problema se plantea con los reptiles de sangre fría. Al bajar las temperaturas se quedaban inmovilizados, porque la temperatura de su cuerpo también disminuía. Sin embargo, al quedarse quietos, apenas gastaban energías. Comprendo, y entraban en un estado de hibernación. ¡Exactamente! ¿Y los insectos? Los insectos también pueden hibernar tomando la forma de huevos y de crisálidas. ¡Es verdad! Bueno, si los dinosaurios hubieran sido de sangre caliente, ¿qué les hubiera pasado? Pues que la influencia del cambio climático primero hubiera afectado a los herbívoros, porque sus gigantescos cuerpos, que necesitaban ingerir gran cantidad de vegetales para mantener su temperatura, verían que las plantas se marchitaban y desaparecían. Y al ir disminuyendo el número de los dinosaurios herbívoros, también iría escaseando el alimento de los carnívoros. Y como además no contaban con la protección de pelos o de plumas, eran muy vulnerables al frío al ser de sangre caliente y no poder entrar en hibernación. Poco a poco el número de dinosaurios iría disminuyendo inexorablemente. Si esta situación climatológica se prolongó durante mucho tiempo, pudo ser la consecuencia de que los dinosaurios se extinguieran. ¡Es la teoría más lógica! De esta última teoría yo saco una consecuencia. Si es cierto que los dinosaurios eran de sangre caliente, su desarrollo era avanzadísimo comparándolo con los reptiles de hoy. ¿Quién sabe si fue precisamente por eso por lo que se extinguieron más fácilmente?
Es posible, pero hasta ahora esa teoría de que los dinosaurios tenían la sangre caliente sigue siendo una teoría porque no ha sido probada totalmente. Supongo que os habrá picado la curiosidad y estaréis deseando investigar por vuestra cuenta. ¡Sí! ¡Iremos a investigar ahora mismo! ¡Sí!